La tragedia en Los Amates sigue bajo investigación luego de que un hombre señalado de atacar a balazos agentes de la PNC dejara sin vida al policía José Eliseo Chua Raimundo y posteriormente muriera tras ser capturado, mientras el Ministerio Público y la Inspectoría buscan esclarecer cómo ocurrieron los hechos. Ruby Reyes salió de su casa en Misco rumbo a su trabajo, pero murió tras chocar en motocicleta contra una grúa en la calzada Roosevelt. Hoy le contamos la trágica historia de una mujer que perdió la vida cuando aún llevaba el dolor de haber perdido a su bebé. Multas millonarias. 2 guatemaltecas que regresaron voluntariamente de Estados Unidos se enfrentan sanciones de hasta 2.3 millones de dólares por incumplir órdenes de deportación. La festividad de la Virgen del Carmen en Huehuetenango reúne fe, tradiciones y rituales ancestrales, mientras leyendas sobre ánimas rezadoras, encantos y el mico brujo siguen pasando de generación en generación. Rescatar a un perro o un gato es apenas el primer paso, porque el mayor desafío es curar sus heridas, recuperar su confianza y encontrarles un hogar, mientras rescatistas piden más voluntarios para continuar esta labor. Hola, buenas noches, bienvenidos a Impacto Directo, un gusto estar con ustedes, soy Alexis Ponce. En este viernes arrancamos con la información, pero antes la bienvenida a los panelistas que nos acompañan. Roxana Sánchez, periodista; Nidia González, mercadóloga y coach de vida; Omar Sosa, fundador de la asociación Guatemala Vive con Valores; y un agente de la Policía Nacional Civil perdió la vida en un incidente registrado el miércoles pasado en Los Amates, Izabal. La investigación preliminar indica que la persona que disparó, quien también falleció, se encontraba bajo los efectos del alcohol, amenazando a transeúntes. La Policía Nacional Civil informó que ha iniciado una investigación relacionada al hecho ocurrido el miércoles pasado en Los Amates, Izabal, el cual cobró la vida de un agente y de quien disparó en contra de los efectivos policiales. Una de las hipótesis señala que los agentes fueron atacados cuando atendían una serie de denuncias ciudadanas que informaban sobre un hombre en aparente estado de ebriedad amenazando a personas que circulaban cerca de una tienda de barrio con un arma de fuego. Al hacerse presentes al lugar, intentaron identificar a esta persona, sin embargo se opuso y atacó a los agentes, hiriendo a uno de ellos. Tras esta situación, se inició una persecución que terminó en la captura de esta persona. Sin embargo, al ser sometido por las autoridades, sufrió problemas de salud y fue trasladado a un centro asistencial donde falleció. Sí, un incidente lamentable porque fallece uno de nuestros agentes de Policía Nacional Civil, y hay que hacer un paréntesis acá porque la Policía Nacional Civil acudía y atendía una denuncia ciudadana que son vitales e importantes para nosotros. En este contexto, la denuncia ciudadana alertaba sobre la presencia de una persona posiblemente bajo efectos de licor que se encontraba armada y amenazando a personas transeúntes y también dependientes de comercios en este sector, porque la policía llega, pero es el caso de que esta persona se torna agresiva, no se deja identificar y además portaba un arma de fuego. Dispara contra los agentes de Policía Nacional Civil, lamentablemente hiere a uno de nuestros agentes que fallece, y precisamente, Ángel, ayer se le hacen las honras fúnebres acá en esta dirección general a este compañero, donde nos solidarizamos con los familiares, con los amigos y con toda la familia policial, porque es un miembro de esta institución que ha fallecido. Después el procedimiento continúa, se le da seguimiento a esta persona que trata de darse a la fuga o huir, es neutralizado por la Policía Nacional Civil y se intenta poner a disposición del juez competente. Sin embargo, presenta quebrantos de salud, por lo que es mejor trasladado a un centro asistencial. Según el diagnóstico médico, pues esta persona fallece también por un paro cardíaco. Pero todo esto es objeto de que continúe la investigación por el caso de cómo sucedieron las cosas y el móvil concreto de por qué disparó en contra de los agentes de Policía Nacional Civil. Las autoridades señalaron que el agente José Eliseo Chua Raimundo falleció debido a la gravedad de las heridas, por lo que el jueves realizaron las honras fúnebres en la dirección general. De acuerdo con la PNC, la persona que disparó contra los agentes no contaba con antecedentes de detenciones o ingresos a prisión. Sin embargo, sí era conocido por ser violento. Para Impacto Directo, reportó Ángel Oliva. Lamentable, sin lugar a dudas, nuestras condolencias a la familia del agente José Eliseo, pero en las imágenes, Roxana, vemos claramente que el actuar de la Policía Nacional Civil no responde a un protocolo efectivo. La manera en la que llegan y se ponen a
a prácticamente pelear con la persona que estaba bajo los efectos del alcohol, y estos son los protocolos que deben revisarse, que no se debe pasar por alto. Sí, porque mi consulta es si eso lo toman en cuenta cuando están en la academia, ¿verdad? Y no es algo que uno diga, no se sabe, no, tiene la suficiente experiencia, supongo los maestros, profesores, no sé cómo le dirán, que los preparan para este tipo de eventos. Y yo animaría también a los mismos oficiales, a los mismos policías, a prepararse en esta área, porque aquí estamos viendo, lamentablemente, con lo más doloroso que hay, que es perder la vida, el no seguir protocolos adecuados, ¿verdad? El hombre ya incluso falleció, digamos que no va a haber un juicio, no va a haber nada, que no se quede como una anécdota, que se cuente de que llegamos y pasó esto y la persona murió por un paro cardíaco, no, sino también yo creo que los mismos agentes pueden pedir recibir esa capacitación, y creo que el ministro estará dispuesto a proporcionársela para evitar este tipo de tragedias. Hablamos de una persona que estaba ebria, que estaba generando problemas en este sector de Izabal, Nidia. ¿Qué tanta capacidad al final puede tener una persona bajo los efectos? Sabemos que suceden muchas cosas, que hay adrenalina alrededor del consumo de las bebidas alcohólicas, pero la preparación de un elemento de Policía Nacional Civil que tuvo un paso por la academia, que en teoría se capacitó para actuar en este tipo de situaciones. Y hago énfasis en esto, obviamente lamentando la pérdida de la vida de este elemento policial, porque es fundamental revisar qué estamos haciendo para situaciones mucho más graves que una persona ebria. Sí, lo que hay que tomar en cuenta es de que esto no es algo que digamos, bueno, vamos a aprender a través de error, aprender. Ellos creo que no están en esta posición. Se supone que la Policía Nacional tiene una escuela donde reclutan a las personas que quieran pertenecer a esta organización, se les da una capacitación, orientación y obviamente también técnicas para poder enfrentar a cualquier tipo de situación que se les pueda presentar. Como vimos en el video y como ya lo mencionó Roxana también y lo mencionaste tú, realmente no se ve un protocolo, no se ve algo que realmente tenga una estructura, y esto lo que a mí me hace pensar es, imagínate, son ellos los que nos están protegiendo. Lamentablemente, esto sí es lamentable que haya fallecido el agente, ¿verdad? Por el balazo. También es lamentable que haya fallecido la otra persona, pero ¿por qué perder dos vidas en una situación donde se pudo haber resuelto de otra forma? Tal vez con una buena capacitación, con buenos procesos y procedimientos de parte de la Policía Nacional para poder someter o de alguna forma calmar a la persona, y tal vez no estaríamos hablando ahorita de eso, solamente de una detención, ¿verdad? Sí, y esta semana Policía Nacional Civil llegó a su aniversario número 29. En medio de los actos se revelaron las placas conmemorativas para los agentes caídos, que recordamos los incidentes graves de inicios de año, Omar, donde la PNC fue blanco de ataques de los grupos terroristas, pero que esto haya pasado nuevamente es de analizar qué se está haciendo en la institución. Sí, mira, yo sí creo que realmente la Academia de la Policía Nacional tiene que revisar de veras en serio realmente cómo están capacitando en materia de protocolos a todos sus elementos. Pero fíjate que, mira, hay algo que a mí me llama la atención, porque por ejemplo, desde Gualán, después está, por ejemplo, Los Amates, viene Morales, La Ruidosa, agarras para Puerto Barrios o agarras para Río Dulce. Esa escena que tú ves en este momento es una escena muy común en todos estos lugares. O sea, personas en tiendas, en barrios, en pequeñas abarroterías, consumiendo licor, armados y muchas veces cerca de centros educativos. Entonces yo también creo que uno de los protocolos a revisar es que realmente se respete, porque un expendio de bebidas nunca tiene que estar cerca de un centro educativo. Y máxime en este caso, que si hay una persona que está ingiriendo bebidas alcohólicas y ande armada, yo creo que hay cosas suficientes en las cuales, si la policía realmente hace conciencia, tendría que actuar de una manera preventiva y no reactiva para que este tipo de situaciones pues no sucedan o vayan a la baja, Alexis. Se deben tomar acciones, sin lugar a dudas, para prevenir
y reaccionar de una manera eficiente en este tipo de situaciones. Tenemos que hacer la pausa. Volvemos en instantes aquí por Guatevisión. Un accidente de tránsito registrado sobre la calzada Roosevelt cobró la vida de Ruby Susi Alejandra Reyes Villatoro y de forma inesperada cumplió su mayor deseo, reencontrarse con su hijo Andrew Sebastián, quien falleció en 2023. Lo que comenzó como un recorrido habitual terminó en tragedia, luego de que un accidente de tránsito cobrara la vida de Rubí Susi Alejandra Reyes Villatoro, conocida en su familia como Rubí y por sus amigos como Ale. Rubí salió muy temprano de su casa ubicada en Misco, con dirección a su lugar de trabajo, una venta de motocicletas ubicada en la calzada San Juan, con el fin de evitar el tráfico. Sin embargo, por causas que aún no se han establecido, colisionó con la parte trasera de una grúa que era utilizada para instalar vallas publicitarias en el kilómetro 14.5 de la calzada Roosevelt. Personas que observaron el incidente llamaron de inmediato a los bomberos, quienes acudieron al lugar, pero ya no pudieron hacer nada por Rubí. Amigos y familiares de Rubí contaron que ella no solo se esforzaba por salir adelante y crecer profesionalmente, sino que luchaba con el duelo por la pérdida de su bebé, Andrew Sebastián. El 28 de agosto de 2023, ella publicó un mensaje en redes sociales dirigido a su pequeño, en el que escribió: "Mi angelito que amaré toda la vida y que sé que un día estaremos juntos, mi amor". Ahora, 2 años, 10 meses y 12 días después, este anhelo se ha cumplido. Rubí en sus redes sociales mostraba su amor por su hijo y su pasión por las motocicletas, participando en reuniones de motoristas, tomándose fotografías posando frente a vehículos de 2 ruedas y participando en anuncios publicitarios del lugar donde trabajaba. Con su partida, Rubí ahora deja un vacío imposible de llenar en los corazones de quienes la conocían y apreciaban. Sin embargo, se sienten felices de saber que ella se volvió a reunir con su pequeño Andrew y que ahora ya no habrá despedida. Familiares recordarán a Rubí como una mujer de noble corazón y como alguien que nunca se dio por vencida ante las adversidades, porque luchó con valentía hasta el final, siempre regalando una sonrisa. Para Impacto Directo, reportó Ángel Oliva. Bueno, y hay que hablar de la prevención. Muchas de estas empresas que se dedican a la instalación de publicidad o cualquier otro tipo de situación que observamos en la vía pública no siempre señalizan de una manera correcta, Omar. Y todo esto al final debe investigarse, porque hoy lamentamos la pérdida de la vida de una joven mujer. Sí, lo has dicho bien, porque fíjate que realmente si era una grúa que estaba instalando prácticamente una valla publicitaria, pues se entiende que tiene que tener todas las medidas de señalización, por ejemplo, conos, luces bajas, altas. Muchos pensarán, bueno, tal vez iba a exceso de velocidad, pero hay otro factor a considerar aquí, Alexis, que es de que realmente muchos vehículos, no digamos este tipo de vehículos en especial, carecen de las luces de prevención para que las personas que vengamos en la parte de atrás sepamos, número uno, qué están haciendo, qué están instalando, en qué momento van a frenar. Entonces es ahí donde las autoridades le tienen que poner énfasis al reglamento de tránsito que dice: multa de 500 a 400 quetzales a aquellos transportistas o aquellas unidades que no tengan bien sus luces delanteras y traseras. Este tipo de descuidos, porque a la larga es un tipo de descuidos, hoy es una familia que llora la pérdida de una dama que era productiva para la sociedad. Y que también otro factor que es necesario a considerar es de que muchas veces hay que tener cuidado, estimados televidentes, con lo que usted declara, con lo que usted le pide a la vida. ¿Sí? Por eso se dice que la boca y la palabra también tienen poder. Entonces, bueno, ella ya está reunida con su hijo, que Dios la tenga en su santa gloria, pero sí hay cosas desde mi punto de vista que sí se pueden evitar. Sí, yo he visto muchas situaciones en donde los conos se colocan a la par, cuando esto debe anticiparse para que uno pueda tener una reacción a la hora de ver un vehículo detenido, y no solamente quienes están haciendo algún trabajo, Roxana, sino aquellas personas que han tenido el pinchazo de su llanta del vehículo o algún desperfecto también, y no se señaliza. No, incluso se recomienda que los conos se pongan siquiera 4 metros, imagínate, 400 metros. No, 4, mínimo. Porque entonces tú venís a una velocidad, todavía tienes chance de frenar, si venías corriendo, si venías un poco despistada, pero tiene que haber una distancia prudente. Y si no, ya como tú dices, más allá de 400 metros, 4 metros, lo mínimo 400. Por eso incluso cuando uno va manejando, le recomiendan que uno mantenga la distancia de 1,5 metros a 2 metros entre cada carro, porque eso te da todavía la oportunidad de frenar. Pero si no tienes una señalización, tú vas en tu moto,
Lamentablemente aquí está, otra vez de nuevo, repito la palabra, el resultado de cosas que no se hacen bien, ¿verdad? Y además es complicado y los motoristas, lo vuelvo a decir, recuerden, hay que tomar muchas medidas. Yo sé que cuando uno va con la velocidad, pues habrá gente que le gusta la velocidad, pero no es buena amiga en una moto especialmente. A veces, o casi siempre, Nidia, hablamos de la irresponsabilidad de los conductores, principalmente de los motociclistas. Aquí desconocemos a todas luces qué fue lo que realmente sucedió. Quizá ella también estaba distraída en ese momento pensando la pérdida de su bebé, porque no solamente lo publicaba en redes sociales, quizá en ese momento también tuvo un flashazo y muchas situaciones que la distrajeron de la ruta. Sí, hay que recordar que siempre recomiendan que si una persona está alterada puede ser que esté enojada, que esté triste, que esté llorando, que tenga alguna aflicción, siempre se recomienda que no maneje o que realmente que la acompañe a alguien más, que maneje el vehículo y no esta persona. Entonces, mira, lamentablemente, qué era lo que estaba pasando por su mente en esos momentos, pues no lo vamos a saber exactamente, pero una distracción, en un segundo, tú te distraes. Por eso es que las distracciones como el celular, el no estar atento a lo que hay alrededor. Maquillarse también. Estar hablando con la persona que está y no poner atención incluso al camino. Insultar a la persona que va en el otro vehículo, eso también son distractores. Entonces hay que tener mucho cuidado porque uno lo que está manejando un vehículo, pero dentro de ese vehículo vamos nosotros y va nuestra vida. Entonces tenemos que tener todo el cuidado, primero con nosotros y después, obviamente, con los demás, ¿verdad? Tenemos que hacer la pausa. Regresamos en instantes aquí por Guatevisión. 2 guatemaltecas que regresaron voluntariamente al país se enfrentan multas de hasta $2.3 millones por no cumplir órdenes de deportación en los Estados Unidos. Expertos advierten que estas sanciones podrían afectar su futuro migratorio y recomiendan no ignorar las notificaciones de las autoridades estadounidenses. 2 mujeres guatemaltecas se enfrentan multas de hasta $2.3 millones impuestas por el gobierno de Estados Unidos por no cumplir una orden final de deportación. Aunque ambas regresaron voluntariamente a Guatemala, las sanciones continúan vigentes y siguen acumulándose. Las 2 migrantes retornaron al país a inicios del 2026 con la esperanza de dejar atrás su situación migratoria. Sin embargo, días después continuaron recibiendo notificaciones en las autoridades estadounidenses. Les reclamaban multas por $1.800.000 y $2.300.000 respectivamente. La abogada guatemalteca especializada en temas migratorios en Estados Unidos, Ana Gabriela Urizar, explicó que en los últimos meses han conocido al menos 10 casos de migraciones que recibieron sanciones millonarias con base en una ley que permaneció sin aplicarse durante décadas y que ahora volvió a ser utilizada por las autoridades estadounidenses. Según la profesional, en la mayoría de expedientes las órdenes de deportación fueron emitidas porque los migrantes no asistieron a audiencias en la Corte de Migración. Muchas veces debido a que nunca recibieron la notificación correspondiente. Añadió que la mayoría de los afectados no tiene antecedentes penales y que incluso ha conocido casos de menores de edad que recibieron órdenes de deportación por no acudir a las audiencias junto a sus padres. Urizar indicó que presentó evidencia de que las 2 guatemaltecas ya abandonaron Estados Unidos y solicitó que las multas fueran perdonadas, aunque aclaró que este procedimiento no garantiza que las sanciones sean anuladas. Además, advirtió que las deudas podrían afectar futuras solicitudes de visa e incluso generar implicaciones civiles para sus cónyuges dependiendo de la legislación de cada estado. De acuerdo con el Ministerio de Relaciones Exteriores, entre enero y junio de este año, los consulados de Guatemala en Estados Unidos brindaron atención en asuntos legales a 12.468 connacionales. La recomendación de los especialistas es no ignorar este tipo de notificaciones y buscar asesoría legal de inmediato, ya que las multas pueden alcanzar hasta $998 por cada día de incumplimiento de una orden de deportación. Con información de Rubén Lacán, Carla Quevedo. Estamos hablando de más de 17 millones de quetzales. Es una cantidad que de verdad nos deja frío, Roxana. Y esto obviamente, imagino que muchas personas desconocen
que ignorar esos llamados de las autoridades se traducen automáticamente en multas y al final aquí están las consecuencias. Sí, eso, mira, es común cuando uno no es del país desconocer ciertas leyes, ¿verdad? Pero aquí hay un llamado de atención y no importa si usted es un migrante, ya ve, ellos estaban ilegalmente, ahora deben esta cifra que, como decíamos con Nidia, ¿cómo van a pagar? ¿De dónde van a sacar tanto dinero? ¿Cómo se va a ven al gordo? Aquí la lotería llega apenas a, ¿qué? Unos cuantos millones de quetzales que en dólares, imagínate, se convierte en nada, ¿verdad? Pero realmente ahorita van a necesitar asesorarse de un buen abogado o de una buena abogada para ver cómo van a solventar esto, porque Estados Unidos no es de los que dicen, el delito prescribe, no. Esto va a estar eternamente hasta que ellas paguen esta multa. Lo interesante sería saber el alcance, si pueden, no sé, embargarles cuentas o todo su actuar aquí en Guatemala, ¿qué va a hacer de ahora en adelante, no? No, eso tendría que revisarse de acuerdo a los convenios, los acuerdos que tengan con nuestro gobierno, ¿verdad? O qué forma pueden pagar. Por eso aquí realmente necesitan ellas asesorarse bien. Y a veces en cierta medida también comprendo, y tómelo en cuenta, si usted es citado y ahora las personas tienen miedo de ir porque ICE ha estado en estos lugares o cuando llegan para presentarse supuestamente dar proceso a su solicitud de migración, de residencia legal o como va, los capturan. Sí. Entonces la gente tiene miedo y ahora tienen una ley que usted puede no solo regresar al país y quedarle debiendo al fisco de Estados Unidos. Entonces es algo muy complicado, ¿verdad? Y esperamos que de verdad estas dos señoras reciban una asesoría legal. También no sé si el mismo gobierno a través del Ministerio de Relaciones Exteriores les puede apoyar para saber qué pueden solucionar. No sé si ellos tengan 17 millones. El tema es que, bueno, más allá de la multa y de todo lo que esto ha generado, se menciona en la nota que sus generaciones cercanas y futuras están marcadas también a raíz de estas sanciones, es decir, todo lo que conlleva el poder aspirar legalmente viajar a los Estados Unidos para los familiares de estas dos mujeres. Sí, eso es una de las consecuencias o de las de lo que ha pasado o puede pasar a las personas que no acatan las leyes de otro país, específicamente de Estados Unidos. No es como acá, ¿verdad? Que si uno dice, ay, no me presento, no hago, me escondo, no pago, allá no es, o sea, no estamos hablando... Yo ya no vivo ahí, dice exactamente, yo ya no vivo ahí, no sé quién es otro el representante legal, ¿verdad? Entonces, pero aquí estamos hablando de una deuda. A mí me asusta la cantidad, 2.5 millones, son más de 17 millones de quetzales. Millones de quetzales, 17 millones de quetzales es una cantidad exorbitante y eso es una cosa. Y la otra es de que todos los familiares que están vinculados a estas mujeres van a ser vetados. Imagínate, hay oportunidades que a veces se dan que podés viajar a este país para X, Y razón, y ya no la van a tener por esta situación. Incluso si tienen familia en los Estados Unidos que tuviera una situación migratoria distinta o está en un proceso de regularizarla, Omar, esto también podría tener un impacto para ellos. Sí, totalmente. Mira, yo me imagino que, bueno, en su momento así fue. El gobierno de los Estados Unidos dijo que las personas que no se presentaran podían correr el riesgo de multas de hasta de $1,000 mensuales. O sea, me imagino yo que esos 2 millones son con efecto retroactivo por los años que tienen de estar ilegales prácticamente en el país. Lo que vemos es que realmente prácticamente no comprenden. Es por día la multa, por día, Omar, 998 sí. diarios. Exacto, 998 sí, no mensuales, diarios. Sí, exacto. Diarios. Entonces, lo que vemos es que las personas no entienden que estamos en un país, en este caso ellas, que realmente la ley se respeta y hay quien la hace respetar. Por eso es que muchas personas dicen, ¿cómo es posible que hay personas que solamente cruzando el río Bravo o el río Grande prácticamente se educan? Mira, en cierta ocasión me toca manejar prácticamente desde Maryland prácticamente hasta Chicago. Era una pena de las personas que me acompañaban en ese viaje que no me fuera a pasar un rojo, que no me pararan un freeway,
para nada, porque realmente todo era ticket, todo era multa y multas realmente elevadas. Entonces, cuando uno ve ese tipo de situaciones, uno respeta, pero es lo mismo que tendríamos que hacer en nuestro país, Sí. que haya una autoridad que haga realmente respetar la ley, porque solamente de esa manera las personas van a aprender. Lo siento por ellos, pero eso es un justo castigo al desacato de una autoridad sumamente importante como la estadounidense, ¿no? Tenemos que ir a la pausa. Gracias por estar esta noche con nosotros a través de Guatevisión. Ya volvemos. Y el rescate de un perro o un gato no siempre termina cuando sale de un barranco o tras ser atropellado para quienes dedican su vida a salvar animales. La parte más difícil comienza después. Curar sus heridas, recuperar su confianza y encontrarle un hogar. Se necesita mucho amor para poder rescatar a animales que están en condiciones vulnerables. Varias personas lo realizan, pero hay lugares en donde incluso llevan más de 25 años rescatando a estos animalitos. Vean ustedes estas historias. ¿Qué es lo que se necesita? Dinero. Dinero y corazón. Yo siento que sin amor y sin compromiso real de hacer las cosas bien, no se puede hacer. Y yo siempre digo que el día que a mí no me mueva el corazón cuando me reportan a alguien o cuando se esté atendiendo a alguien, si ya llega un momento en que me da igual, es momento de retirarme, dar un paso atrás y yo ya no trabajo en esto. Pero aún lloro, aún me enojo, aún me frustro y aún miro qué hago para seguir ayudando. Lo que para muchos es solo un animal abandonado, para los rescatistas es una vida que merece una segunda oportunidad. Cada rescate implica horas de búsqueda, paciencia y esfuerzo. Muchos perros y gatos son encontrados heridos, desnutridos o víctimas de maltrato, y su recuperación depende del compromiso de las personas que deciden darles la espalda. Lo que me motiva es realmente ver los cambios de vida de los animalitos, porque los he visto llegar en el estado que ustedes se imaginen. O sea, con gusano barrenador, con mandíbulas fracturadas. A veces hay perritos con 2 patas fracturadas, 2 patas delanteras fracturadas, 2 patas izquierdas fracturadas. Y son animalitos que si no se atienden se mueren, sí o sí. Pero el desafío no termina cuando el animal está a salvo. Después vienen los tratamientos veterinarios, la alimentación, la rehabilitación y sobre todo el tiempo necesario para que vuelva a confiar en las personas. Quienes se dedican a esta labor aseguran que el rescate requiere mucho más que recursos económicos, exige paciencia, constancia y sobre todo amor. Por eso necesitan más voluntarios. Y ahorita mi plan es buscar 1000 personas que den 25 o 500 personas que den 100. No es tanto pedir y con eso no estaríamos pidiendo diariamente para atender cada caso y para pagar cada cuenta. Así que si alguien quiere meterse al débito automático para poder donar de una forma constante, comuníquense con nosotros. Cada rescatista cumple una labor importante que cambia la vida de seres que nunca tendrán cómo pagarle, pero que les dará el sentimiento de haber dado sin esperar nada a cambio. Con imágenes de María René Barrientos para Impacto Directo, Mabel Saucedo. Y estas son historias que todos los días ocurren en nuestro país o que ocurren en todo el mundo, de mascotas, de perritos, de gatos, de animales que sufren esa indiferencia, esa falta de humanización, Omar, y esos maltratos que creemos que se borran, pero que quedan ahí marcados, al igual que los seres humanos, también en los animales que son seres vivos, quedan esas huellas del dolor. Claro, mira, totalmente de acuerdo contigo. Quiero comentarte algo. Esta semana pues tuve a bien realmente, por decirlo de esa manera, pero un perro es maltratado cerca de donde yo vivo. Llamo a las oficinas del MAGA porque ellos realmente tienen esa unidad y me dicen, mire, ¿será que usted puede grabar un video o puede grabar un audio? Le vamos a mandar un formulario para que haga la denuncia formal. Mira, me pasé toda la semana, tristemente toda la semana esperando que me mandaran el formulario, nunca llegó. Y estas son las consecuencias. Estas son las consecuencias cuando una entidad tan importante no hace su labor. Pero yo felicito a esta asociación porque en palabras de la Santa Madre Teresa de Calcuta dijo, bueno, lo que hacemos, dijo, pudiese ser tan solo una gota en el mar.
pero inclusive el mismo mar, que es tan vasto, estaría incompleto sin esa gota. Y esa gota es la forma con la que ellos en la asociación prácticamente hacen las cosas con amor. De veras los felicito, y como bien dijo, realmente si cada uno de nosotros aportara por lo menos 100 quetzales o 50 quetzales, ella lo que necesita es el apoyo económico para hacer esta labor tan loable. Sí. Ama y Susan Rivera, que a lo largo de más de 2 décadas, Roxana se ha dedicado a esta tarea titánica de cuidar a quienes son despreciados, a quienes no reciben ese afecto en su hogar, quienes se convierten en un regalo, en una novedad, pero luego son desechados a su suerte. Sí, pues yo siempre he admirado el trabajo de ella. También hay otras organizaciones que pueden dar todo por los animalitos, ¿verdad? A mí siempre me critican, ¿verdad? Porque yo todos mis perritos que tengo, todos son rescatados, a excepción de uno. Pero, ¿cómo se llama? Igual, estaban siendo maltratados y yo dije, no lo puedo permitir. Y tengo que, con uno que salve uno, le cambia la vida. Y mira, un perro es tan fiel, un gato es tan fiel, a él no le importa si tú eres rico, pobre, inteligente o no tan inteligente, si te vistes a la moda o no. A él no, a él lo que le importa es estar contigo, porque a la larga uno se vuelve el universo de ellos, ¿verdad? Ellos te esperan, ellos te soportan, ellos están contigo siempre, ¿verdad? Pero Roxana, ¿cómo cambia ese sentimiento de estos animalitos? Porque llegan, como decimos, amillados, con mucho temor, pero conforme el paso de los días, con el cariño que reciben en casa, con los cuidados, ese comportamiento, ¿cómo va cambiando? Ay, mira, para mí hablar de esto es muy difícil. Estoy pasando el duelo de mi perro. Y yo lo estaban pateando cuando lo salvé. Lo rescaté, no lo salvé. A veces uno dice que ellos lo salvan a uno y le quebraron 2 costillas. Mira, fue un proceso largo. Ay, pero qué horror. Después, él se volvió mi sombra. Son tan agradecidos, te dan un amor incondicional. Y Felipe murió el 24 de junio y lo extraño porque es que te dan un amor tan incondicional. Y por eso, si ustedes pueden salvar a un animalito, no saben todo lo que viene, todo el bienestar que viene. Es que ellos te aman incondicionalmente, están ahí, y uno, de verdad, es que si uno puede amar a un animal, a mí por eso San Francisco de Asís, cuando leo la historia de él, ¿verdad? Él podía comprender todo el valor de la creación que hizo Dios, ¿verdad? Y los animalitos son parte de... A mí me cuesta creer cuando una persona tiene un perro encadenado en una terraza abandonado, es que me es difícil, pero yo les puedo garantizar, yo ahorita todavía estoy viendo ese duelo, no es fácil porque ellos te aman incondicionalmente. Y gracias, Roxana, por contarnos esta historia, porque sabemos lo importante que son para ti los animales y también son importantes para muchas personas, porque se convierten, Nidia, en ese familiar, en ese ser especial, porque muchos dicen, los tratan mejor que si fueran sus hijos, los tratan mejor si fuera, pero al final uno no termina de entender esa identificación que se puede llegar a tener con una mascota que lo acompaña todo el tiempo y que lo entiende mejor que nadie. Totalmente. Yo voy a hacer una pregunta, ¿qué vamos a hacer con esos animales? Y no estoy hablando de los perros, ni de los gatos, ni de los animalitos que maltratan, sino del ser humano, que es un salvaje, un animal realmente irracional, que no tiene por qué estar haciéndole daño a otro ser humano que no puede hablar. Un ser vivo, sí. Exactamente, o sea, no tenemos ningún derecho de agarrar o de lastimar a ningún animal, cualquiera que sea. Tantos animales tan lindos que ya no están sobre la faz de la tierra, precisamente por los animales que somos a veces el ser humano. No medimos las consecuencias de que si yo voy a cazar cierto animal porque es lindo, o sea, hay muchos animales que ya no existen, solo existen en fotografía, solo existen en nuestra mente, ya no hay más. Entonces, pero esto es consecuencia de todos los malos actos que a veces tenemos
precisamente los seres humanos. Yo tengo 2 perritos que son rescatados también y mira, son animales tan cariñosos, tan lindos. Con amor te los ganas. Sí, Solo les realmente empiezas a dar con puro amor y ellos cambian. Y yo no estoy en contra de las personas que les gustan los perros de raza, es el gusto de cada quien, pero hay perros que son rescatados, que usted les da cariño, les da todo, y sí, ya no son mascotas, te voy a corregir, son parte de la familia. Sí. Y bueno, si usted tiene a su mascota ahí en casa, pues este es el momento, porque las mascotas entienden, se comunican con nosotros, saben de ese afecto, de ese amor que hay para ellos. Volvemos después de estos mensajes. Viernes y Juan Carlos Martínez nos acompaña para platicar de Expedición Enigma y vamos a hablar de algo interesantísimo. Vamos a viajar hoy hasta Huehuetenango, así que Juan Carlos, buenas noches, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un gran gusto el estar aquí con ustedes, con este panel de profesionales y un gran abrazo allá en casa. Hoy vamos a hablar de una triada, una situación de 3 partes, lo paranormal, lo esotérico y pues precisamente lo que le gusta a las personas, los fantasmas. Los fantasmas. Bueno, arranquemos, Juan Carlos, hablando de esta festividad de la Virgen del Carmen allá en Huehuetenango. ¿En qué consiste? Bueno, es algo bien interesante. Precisamente hablamos de la Virgen del Carmen. Es una época o es un fin de semana lleno de festividad. Precisamente esto se festeja en la ciudad capital, se festeja en Huehuetenango y se festeja en otros lugares de Guatemala. Pero ciertamente hablar de la Virgen del Carmen estamos hablando de las ánimas del purgatorio. Una situación que a pesar que la Iglesia Católica ha cambiado este sistema, pues se le adjudica a la Virgen del Carmen por medio del escapulario, lo que es precisamente librarlos de la penitencia y del fuego del infierno. Increíble, porque justo iba para ese punto, ese significado que tiene todavía en las creencias de nuestros antepasados y todo lo que hemos mencionado del sincretismo, Juan Carlos, de cómo ese proceso de que las almas puedan purificarse y en ese camino para poder llegar hasta el cielo. Algo bien importante es que estas ánimas también están metido en lo que es el sincretismo. Precisamente se le tiene el título de pues la dama de los cerros. Precisamente esto se le adjudica precisamente a la Virgen pues esto de tener esta potestad de tener este poder sobre las criaturas de los cerros, época donde precisamente vienen todas estas leyendas, donde precisamente el Cerrito del Carmen y en algunos departamentos de Guatemala sacan estas leyendas que bajan precisamente al Cerrito del Carmen, que precisamente llegan a estos barrios del Carmen en diferentes locaciones que permiten a la población tener esta mezcolanza entre la religión y el sincretismo. Juan Carlos, y los encantos o guardianes espirituales que conviven con los seres humanos y que se lanza una advertencia para que en la noche o madrugada del 12 y 13 de julio no se camine solo, no se decida ir por lugares que estén muy oscuros. ¿De qué se trata esto? Bueno, recordémonos que existen los espíritus elementales, que es precisamente donde bajan estos espíritus de los cerros. Precisamente ahí es donde entran aquellas leyendas del sombrerón, la llorona, precisamente el cadejo también. El cadejo blanco, el cadejo negro, precisamente estas leyendas que pues para muchos son gastadas, pero en la cosmovisión maya tienen otras, en la criptozoología viene a conjugar algo muy distinto, precisamente donde la Virgen, por medio de su gran poder, hace esta situación limpia, una situación donde se puede volver lo negro, blanco y libra a los habitantes de las locaciones para que no entren en estas cuestiones que le dicen se lo ganó. Bueno, voy con preguntas de mis compañeros, Omar. Mira, me llama poderosamente la atención lo del cumplimiento de las promesas, porque, por ejemplo, cerca de Huehuetenango, a unos cuantos kilómetros, está Chantla, ¿no? Correcto. Y la famosa historia de la Virgen de Plata, ¿verdad? Así es. Que narra la historia de las personas que no le cumplieron una promesa. Estaban en la pura quiebra y le pedían encontrar prácticamente la plata del lugar. Y de la noche a la mañana pues la encuentran y salen de la crisis económica, pero al no cumplirle, el hacerle prácticamente todo
¿cómo se le llama? Su atrio, Sí, ¿verdad? correcto. Prácticamente los castiga, hace que la mina desaparezca y ellos vuelven a la pobreza total. Y lo único que queda de eso prácticamente es toda la vestimenta de plata de la Virgen de Chantla, correcto. que yo no sé si has tenido la oportunidad de Sí, estar, pero correcto. es una capilla sixtina, es algo que realmente tú entras a la iglesia y te quedas prácticamente anonadado, tal cual Miguel Ángel Bonarotti la hubiera pintado. Es correcto, y si nos trasladamos a las diferentes capillas de la Virgen, si nos vamos a la del Cerrito del Carmen, si nos vamos a las diferentes capillas de diferentes departamentos de la capital, si nos vamos a los aposentos de la Virgen, siempre va a tener esta magnificencia. Es algo que se caracteriza y algo que cuando uno hace promesas, es muy importante cumplirlas. Claro. Es por eso que uno llega a los altares y encuentra fotografías, velas. Es una cuestión bien interesante que precisamente en esta época estos guías espirituales hacen, hacen esta situación de crear estas velas, ya sean de cera o precisamente de cebo, que precisamente traen la luz a las ánimas del purgatorio. Voy de este otro lado, Roxana. Desde un punto de vista histórico, ¿desde cuándo empiezan a surgir este tipo de creencias? Desde la época de la colonia, estamos hablando que existió el provisorato, que ahí fue donde empezó a mermar esto, en el provisorato. Esto, pues, recordémonos que nuestra gente, la gente local tenía sus propias creencias y en el provisorato pues tuvieron que aminorar esto porque lo veían de una forma oscura, de una forma no correcta, ya que ellos vinieron a traer el catolicismo. Entonces muchos de los personajes, por así decirles, pues se intercambiaron nombres, pero pues siempre por eso existen las fiestas patronales en esta conversión a lo sincrético. Nidia. Actualmente, ¿habrán todavía algún tipo de ritos o alguna actividad que se les haga todavía para estas vírgenes y todo? Totalmente. ¿Y en qué consiste? Precisamente velas, POM, precisamente son festividades largas. A mí me encantan las fiestas sincréticas porque no es ni 1, ni 2, ni 3 días. Son semanas donde pues precisamente se practican estos rituales para las diferentes entidades, por así decirlo, por no decir la deidad católica, sino precisamente la creencia de nuestra gente ¿Y local. cuáles son esas deidades? Bueno, hay diferentes, ¿verdad? Está pues está Mashimón, está, pues hay diferentes personalidades. Lo que pasa es que hablar de esto entra uno en un choque de ideas, porque las personas pues estamos acostumbrados a la idea del catolicismo, pero no es que sea equivocado o no equivocado, simplemente son creencias muy propias y pues hablar de la Virgen pues no entran estas deidades, pero pues tiene cierto toque, ¿verdad? Juan Carlos, la leyenda del micobrujo, para finalizar, si nos puedes hablar sobre este caso y sí. en qué consiste. Esta es precisamente la mejor parte, es precisamente este ser de la naturaleza de forma oscura que baja a estas festividades y salta encima de los tejados robando pues ciertas situaciones de riqueza a los pobladores, y precisamente es una persona que se transforma y pues hace estas maldades, ¿verdad? Juan Carlos, gracias por acompañarnos este viernes aquí en Impacto Directo. No, pues muchas gracias a ustedes, muchas gracias allá en casa, y recuerden que la actividad paranormal es mucho más que hablar de fantasmas. Juan Carlos Martínez, psicólogo y parapsicólogo, acompañándonos en Expedición Enigma. Recuerde que todos los viernes hablamos de este tema. Ya volvemos. Bueno, llegamos así al final de Impacto Directo. Gracias por acompañarnos. Una garrita vikinga para todos. La mejor de las noches. A Roxana Sánchez, periodista, Nidia González, mercadóloga y coach de vida, Omar Sosa, fundador de la campaña Guatemala Vive con Valores. Le deseo una excelente noche. Soy Alexis Ponce. Nos vemos el próximo lunes, 19 horas, aquí por Guatevisión. Pásela bien.